Bien, vamos a cambiar de información, pero por supuesto con temas que a usted le interesa. En este caso, belleza y salud. Y para eso hemos convocado a uno de los cirujanos plásticos más reconocidos, como es el doctor Jorge Hidalgo, porque por sus manos han pasado mujeres muy hermosas que ahora están en la televisión. Doctor, muy buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días. Comentábamos con Pamela que a veces nosotros vemos el antes y después de las famosas y pensamos que se han hecho un montón de cosas, pero no, de repente solamente es una cosita, un toquecito que el cirujano, que es artista, logra captar en realidad y que con ese cambio, pues, cambia todo. ¿Eso puede suceder? Claro que sí, Mabel. Son los famosos detalles, los pequeños, grandes detalles. Yo en particular le digo las pinceladas, ¿no? Y efectivamente, y en el rostro, por ejemplo, uno de los rasgos más importantes es la nariz, la apariencia de la nariz. Muchas personas, en particular, tienen la punta caída y aparentemente tienen una jiba. La nariz aguileña que la les nariz dicen, aguileña, ¿no? Pero eso es muy peruano, ¿no? Ese es muy peruano, pero aún así siendo muy peruano, la deficiencia o el detalle está no necesariamente en esta parte que es donde se presenta la jiba, sino en los extremos. Esta parte muy hundida y la punta caída. Ajá. Eso es lo que hace que aparentemente haya una jiba más prominente de lo que realmente podría ser. Entonces, las técnicas actuales que se están desarrollando es corregir ese desbalance en el dorso que nosotros le decimos, rellenando acá o levantando la punta. Ahora, levantando la punta, ese es el tema hablando de detalles, ¿no? Claro. Hay diferentes maneras de hacerlo. Una manera es colocando un poste interno, un soporte de cartílago, es un injerto de cartílago que se obtiene del septo, que es una pared medianera, digamos, de las fosas nasales, ¿no? Es una estructura interna. Entonces ahí tallamos una porción de cartílago e internamente por acá colocamos ese poste. Es una cirugía elaborada que dura más o menos hora y media o 2 horas. Después hay que usar esparadrapos, los famosos y antipáticos, las mechitas o los taponcitos. Hay una cirugía intermedia o un tratamiento intermedio que le denominan el punto de oro nasal. El punto de oro nasal. Punto de oro había escuchado, pero no necesariamente en la nariz, doctor. Nasal. Y lo que ocurre, se le ha llamado así por la relativa simplicidad de este procedimiento. Cuando las personas sonríen, por anatomía propia, la punta tiende a bajar en unas personas más que en otras. Depende de la fuerza de estos músculos que tenemos acá, que justamente se denominan los músculos depresores de la punta nasal. Entonces, cuando uno sonríe, en algunos más que otros, la punta baja. Entonces, en este tratamiento, en este enfoque del llamado la sutura de oro, el punto de oro nasal, uno tiene que considerar la actividad, la fuerza de esos músculos para poder hacer el avance de la punta con una sutura interna. O sea, una cositita nada más. Una cosita de 15 minutos. Ahora, si esos músculos son muy fuertes, van a estar haciendo una fuerza contraria a lo que queremos hacer con esta sutura interna. Entonces, se tratan estos músculos también con anestesia local, una operación de 5 o 10 minutos, y se complementa al mismo momento poniendo una sutura para corregir esa punta caída. ¿Y el posoperatorio es más simple, corto? No, en realidad no hay posoperatorio, no hay yeso, no hay esparadrapos, no hay puntos que retirar, no hay morado, no hay morados. O sea, una persona podría operarse un viernes y el lunes estar tranquila en su trabajo como si nada. nada. El sábado, si quiere al día siguiente. ¿Es totalmente ambulatorio? Es totalmente Mejor ambulatorio. que una sacada de muelas, mira. Es totalmente ambulatorio, es con anestesia local y nada, la recuperación. Les decimos, por 3 semanas evitar esfuerzos, actividades que impliquen esfuerzos físicos intensos, como gimnasia, deportes, por 3 semanas, pero al margen de eso una vida relativamente normal a partir del día siguiente. Y es impresionante porque los cambios precisamente los estamos viendo en pantalla con este punto de oro nasal, que es solamente, repetimos, una sutura en la punta de la nariz y el tratamiento de los músculos. Exacto. Ahora, lo que usted nos está contando me hace pensar que cuando uno envejece y va perdiendo también la tensión en los músculos, ¿la nariz se puede caer, doctor? Sí, efectivamente, es parte del proceso de envejecimiento, es que la punta pierde soporte y se cae. Entonces podría Una de las también fotos que tenemos, utilizar esa señora, por ejemplo, aparte que tiene una cirugía de por medio, tiene la punta bien caída, casualmente por el colapso o la falta de soporte de los tejidos en la punta. Y revertimos eso con la sutura esta de oro nasal sin necesidad de darle soporte con el injerto de cartílago. Claro, y es un cambio
es algo muy pequeñito que se hace, pero el cambio es asombroso. Ahora, doctor, hay muchas mujeres que se deben, y caballeros también imaginamos, que se deben preocupar porque para hacer una cirugía en la nariz se tiene que hacer, imagino, todo un estudio de todo el rostro. Efectivamente. Porque si no, tendremos hombres y mujeres con la nariz igualita y tampoco es la idea, ¿no? Exactamente, Pamela. Hacemos un estudio que le denominamos la perfiloplastía y evaluamos efectivamente el rostro, las características del rostro, el ancho del tabique, que se le llama, el ancho de los pómulos, la prominencia del mentón, el largo del labio. En realidad dividimos el rostro en 3 tercios y de acuerdo a ello vamos evaluando qué es lo que es necesario en cada persona. Hay personas que tienen una deficiencia en esta zona de los pómulos muy marcada y un mentón muy pequeñito y hacen que la nariz se vea más prominente de lo que realmente es. Entonces, en esos casos no es tocar la nariz, hay que balancear el rostro para que tenga armonía y decirle, no, lo que usted necesita es volumen en los pómulos y volumen en el mentón. Efectivamente, Pamela, tienes que hacer una evaluación completa del rostro. ¿Qué sucede por el caso contrario si a alguien se le pasó la mano, doctor, y fue donde un mal cirujano y le puso y le hizo en realidad, le esculpió una nariz que no corresponde a su rostro? Una nariz de repente muy delgadita, lo vemos a veces, ¿no? Y sobre todo con figuras del espectáculo que a veces no están bien aconsejados por ciertos doctores. ¿Hay solución para eso? Sí, en la mayoría de los casos se pueden revertir. Lo que vemos con relativa frecuencia, como dices, son narices muy pequeñitas, narices muy excavadas en esta parte de acá, y lo que se hace es reemplazar nuevamente, reemplazar volumen, restaurar este dorso demasiado excavado. Los materiales que se usan pueden ser materiales sintéticos con una duración intermedia de 1 año más o menos, o correcciones más definitivas nuevamente usando los injertos de cartílago y revertir el tema de la cirugía. Ahora, doctor, es importante porque una mala cirugía en la nariz, sobre todo, podría también afectar la capacidad respiratoria de las personas. Sí, siempre cuando uno hace una evaluación estética, tiene que también hacer una evaluación funcional, ¿no? Y ver si durante la operación hay que hacer alguna corrección de los llamados cornetes o de un tabique desviado. De tal manera que no solamente abordamos el tema estético de verse bien, sino también de respirar bien. Yo quisiera regresar sobre el punto de oro nasal porque en realidad no lo había escuchado hasta ahora, me parece bastante novedoso. ¿Esto es muy costoso, doctor? No, en realidad no es muy costoso y como les decía, es totalmente ambulatorio, anestesia local. Si hay que hacer los 2 procedimientos, como muy bien lo has entendido, si hay que hacer el tratamiento del músculo y la sutura, es un procedimiento de media hora. ¿Y ese tratamiento del músculo en qué consiste? Hay unos músculos justo aquí en la base de lo que nosotros llamamos la columela. Ya, en la nariz. En la base de la nariz, Ya. entre la nariz y el labio, Ya. acá, Ajá, justamente estamos acá. Son unos músculos cortitos y que tienen una dirección vertical. Entonces, cuando se contraen esos músculos, jalan la punta hacia abajo. Claro. Entonces, cuando hago el examen, hago sonreír a la persona y siento la fuerza de ese músculo. Si la tensión es muy marcada, durante la operación, igual internamente, cuando esté ese local, no solamente se divide el músculo, sino lo recorto, una pequeña porción. Ya. Si solamente divido el músculo, los extremos van a permanecer cerca y teniendo el músculo una capacidad de regeneración muy grande, se pueden juntar nuevamente y Doctor, vuelven a funcionar. claro. Entonces lo que hacemos es recortar para que los extremos estén separados. Pero es interesante porque creo que es lo más honesto también que puede hacer un cirujano, ¿no? Hay casos y casos y probablemente algunos sean más sencillos, pero también hay muchos cirujanos que te mandan por la parte complicada porque también de ahí van a lucrar más, ¿no? Ahora, es más aconsejado probablemente para adolescentes que sí tienen problemas de autoestima y sus padres no quieren que aún se sometan a una operación más complicada. Sí, es una alternativa. Efectivamente, es un buen punto de vista. Siempre la preocupación de los padres que consideramos muy importante y que respetamos y que valoramos mucho cuando asisten a la consulta con el paciente. Ese es el mejor escenario para poder explicarle al padre en qué consiste. Y tienes razón, en este tipo de cirugía no estamos alterando ninguna estructura importante del rostro. Por ejemplo, en las damas, en las niñas o en las mujercitas se recomienda esperar a que para someterse a una cirugía tradicional, digamos, en la que hay que limar caballete, trabajar huesos, hacer fracturas, etcétera, se recomienda esperar que tengan por lo menos 15, 16 años. Jovencita. Porque
pero a esa edad, digamos, Claro. el desarrollo de la estructura facial en las mujeres casi ha llegado a su término. Ajá. Entonces, sí, en las mujercitas a partir de los 15, 16 años se puede considerar una operación de esa índole. En los varones se les aconseja esperar por lo menos hasta los 18. Somos más lentejas, como se dice, ¿no? Más lentos Para en desarrollar. desarrollar, así es. Entonces, pegan un estirón a los 18, superaron a los 15 y hay que hacer algún tipo de modificación adicional en la nariz. Con esta técnica, algo tan simple que no estamos alterando estructuras importantes de la nariz, se puede mejorar la apariencia de la nariz, la autoestima de los pacientes de cualquier edad, sin comprometer lo que habíamos comentado. Muy interesante, doctor. En realidad para todas las edades, ¿no? Y bueno, si esto de que la nariz sigue creciendo cuando uno va envejeciendo, ¿es cierto, doctor? Sí, va Como creciendo. las orejas, ¿no? Dicen que Claro, las orejas y la va nariz sigue creciendo en el sentido de que la punta se va cayendo, Claro. entonces se va alargando, ¿no? Claro. Se va alargando y aparece un pseudo caballete o una pseudo ojiva. Y en las orejas lo que crece es el lóbulo. Claro. Los lóbulos son los que aumentan de tamaño y eso es lo que hace que se vea la nariz, la oreja más grande, que también tiene una solución, ¿no? Es una lobuloplastía y se reduce. Todo tiene una solución en esta vida. Muchísimas gracias, doctor contrario, Hidalgo, por gracias a haber venido ustedes. el día de hoy, 8:23, y seguimos con más, porque un hombre que no podía mantenerse de pie debido al mal de Parkinson ha experimentado una recuperación increíble, y todo gracias al uso de una bicicleta. Veamos.